La verdad no la conozco muy bien, pero supongo que en contra. En contra de la reforma energética, definitivamente. Creo que en contra. En contra. En contra. En contra. ¿En contra? Prácticamente de ahí salen las becas de la UNAM. Sí lo puedo cortar. No, nada. ¿Cómo que no sabes? Ahora sí que del Face, que De videos de YouTube, de YouTube, de YouTube. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo fui uno de los tantos estudiantes que vio este video. Y la verdad es que me dio bastante pena ver cómo muchos de nosotros votamos a favor o en contra de la reforma energética, sin siquiera ponernos a revisar un poco acerca del tema. A partir de eso, me animé a hacer una serie de videos que nos ayuden a entender qué es la reforma energética y qué es lo que está proponiendo. Espero que estos videos sirvan para que podamos tener una opinión más informada, pues como estudiantes debemos estar informados para poder debatir con argumentos. En este primer video voy a revisar los datos duros de la situación actual en el sector energético. Todos estos datos son públicos y verificables. Se pueden encontrar en documentos de Pemex, del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO, de COMEXI, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, también de la Secretaría de Energía, de la Asociación de la Industria Química, la ANIC, y de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. En fin, todos están disponibles y los puede revisar quien quiera. Primero veremos los datos de producción de petróleo de México. En 2004 alcanzamos nuestro nivel de producción máximo histórico, que fue de 3.4 millones de barriles diarios. A partir de entonces, la producción ha ido a la baja hasta caer a 2.5 millones de barriles diarios que producimos hoy. O sea, en tan solo 8 años hemos perdido casi 1 millón de barriles diarios de producción. ¿Por qué no hemos resentido esta caída de la producción en el presupuesto? Lo que pasa es que en este mismo periodo de tiempo, el precio del petróleo se triplicó. En 2004, el precio del petróleo mexicano era de solo $31 y hoy su precio es de $103 por barril. Si el precio de $31 se hubiera mantenido, la caída en la producción de petróleo hubiera sido gravísima para nuestra economía y estaríamos en grandes problemas. En cambio, si hoy siguiéramos produciendo ese millón de barriles diarios que dejamos de producir y lo vendiéramos al precio actual, tendríamos ingresos adicionales por 256,000 millones de pesos. ¿Cuánto es esto? En pocas palabras, es asegurar el presupuesto de la UNAM durante 9 años. Lamentablemente, hoy estamos perdiendo la oportunidad de contar con esos recursos, debido a que dejamos de producir ese petróleo. Esta caída dramática en la producción podría llevarnos a pensar que estamos invirtiendo menos, pero no es así, es lo contrario. Estamos invirtiendo 3 veces más que hace 8 años en la extracción de petróleo y gas natural. ¿Cómo es que invertimos cada vez más pero producimos menos? Hay una explicación para esto. Las reservas de petróleo de México ahora están en campos que son más difíciles de explorar, lo que le llaman aguas profundas, que está a 3,000 metros de la superficie del mar. Es falso que buscar petróleo y gas en aguas profundas no tenga ciencia, tiene y mucha. Requiere de tecnología de punta y de grandes inversiones de dinero. En aguas profundas, cada pozo que se perfora cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Además, es una industria muy riesgosa financieramente, porque es probable que no se encuentre petróleo o gas natural en las perforaciones. La probabilidad de encontrar petróleo o gas natural está entre el 20 y el 50%. Esto significa que por cada 100 pozos que se hacen para saber si hay o no petróleo y gas natural, se pierden en promedio entre 8.750 y 14,000 millones de dólares en pozos sin producción. Es fácil imaginar que ningún inversionista quisiera arriesgar su dinero. Es un proyecto donde solo él corre todos los riesgos. Sin embargo, esto es lo que está haciendo Pemex hoy. Actualmente, Pemex solo cuenta con los contratos de servicios. Con estos contratos, Pemex contrata empresas privadas, mexicanas y extranjeras,
para que hagan perforaciones en búsqueda de petróleo o gas natural, pero Pemex les tiene que pagar encuentren o no petróleo. O sea, Pemex corre con todos los riesgos por sí solo, pero el dinero que utiliza Pemex en estos proyectos es de todos los mexicanos. Lo estamos gastando así porque no tenemos un esquema de contratos que nos permite compartir los riesgos. O sea, nosotros somos ese inversionista que está invirtiendo su dinero y que asume todos los riesgos en búsqueda de petróleo o gas natural. Esto es un caso excepcional en el mundo. En otros países las empresas pueden asociarse y existen contratos que permiten compartir los riesgos de la industria de exploración y extracción. Así, si las empresas privadas no encuentran petróleo y gas, no se les paga. En cambio, si sí encuentran petróleo o gas, se les paga una parte de sus costos y se les da una parte de la utilidad o la producción, dependiendo de si son contratos de utilidad o producción compartida. Ser un caso excepcional nos impide desarrollar nuestra industria petrolera en aguas profundas. Es una industria que no es fácil. Estados Unidos, por ejemplo, en 2012 perforó 137 pozos de aguas profundas, donde participaron 70 empresas distintas para producir 1 millón de barriles diarios. En cambio, en México perforamos solo 6 pozos, lo hizo una sola empresa y fueron pozos exploratorios, no de producción. O sea, en aguas profundas no producimos ni una sola gota de petróleo ni una molécula de gas. Lo mismo pasa en campos de lutitas. Estas famosas piedras que contienen petróleo y gas en su interior, llamados shale, en Estados Unidos en 2012 se produjeron 700,000 barriles diarios de petróleo y 26.900 millones de pies cúbicos de gas natural en este tipo de campos. Este nivel de producción requirió de un ritmo de perforación muy intensivo. Se otorgaron cerca de 9.100 permisos de perforación de pozos, con la participación de 170 empresas. Mientras tanto, en México, los campos de lutitas son muy similares, pues se trata de la misma cuenca geológica. Pemex únicamente usó 3 permisos, al igual que en aguas profundas. México no ha producido ni una gota de petróleo ni una molécula de gas en campos de lutitas. Esto es porque el marco jurídico actual no le permite a las empresas privadas producir gas natural en México. Sin embargo, hay empresas mexicanas que ante esta restricción han decidido iniciar proyectos de producción de gas en campos de lutitas en Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa Newpec, que es subsidiaria del conglomerado mexicano Alfa, cuenta con 300 pozos de extracción de gas y petróleo de lutitas en Texas, con una producción de 7.100 barriles de petróleo diario. De hecho, en el segundo trimestre de 2013, esta empresa anunció una inversión de 17 millones de dólares en Estados Unidos. Esta inversión podría estar haciéndose en México, generando empleos y pagando impuestos a nuestro país. Por eso necesitamos una reforma energética que permita que esos inversionistas inicien estos proyectos en beneficio de la economía mexicana. Muchas gracias. Chao.